Él quiere que seamos transformados, que seamos cambiados, que seamos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Ahora bien, ese proceso de transformación y cambio requiere que cada uno de nosotros, como hijos suyos, vayamos recibiendo en nuestro interior un proceso de sanidad integral. Que seamos sanados integralmente, que para llevarnos a una madurez y a una perfección hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Amén. Dice Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Ahora bien, fíjense que este proceso que comenzamos en esta nueva vida en Cristo nos debe conducir hasta que cada uno de nosotros podamos llegar a esa estatura. Llegar al nivel de madurez y de perfección para que seamos de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que Cristo plenamente sea formado en nuestras vidas. Para que Cristo por completo sea formado en usted y en mí. Amén. Mira que está a su lado y dígale, Cristo está siendo formado en ti. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, el mejor ejemplo que nosotros podemos encontrar, uno de los mejores ejemplos que nosotros podemos encontrar en las Escrituras, se encuentra registrado en el libro de Lucas, en el capítulo 15, en los versículos 11 al 31. No los vamos a leer porque son muchos versículos, obviamente, pero allí se encuentra la historia de aquel muchacho que, siendo el menor de 2 hijos, le pidió a su padre que le entregara su herencia. Y dice allí, en la parábola de lo que conocemos como la parábola del hijo pródigo, dice que él tomó todo lo que tenía, dice, juntándolo todo, se fue de la casa de su padre, se fue del abrigo, del cuidado, del cubrimiento de su padre. Y dice que cuando estaba por fuera, despilfarró todo lo que el padre le había entregado. Todo lo que tenía, lo despilfarró, lo perdió. Lo perdió en una mala vida. Pero ¿sabe qué ocurrió? Que el hombre llegó a un momento en que estaba en una situación tan terrible, tan desesperante, que tenía una hambre tan terrible que él anhelaba comer de las algarrobas que comían los cerdos. ¿Puede usted imaginarse esta situación tan terrible? Donde la comida de los cerdos era algo que era apetecible para él, porque el hambre que había en aquel lugar y la condición de este hombre le había llevado a un nivel tan bajo que él anhelaba de aquellas algarrobas que comían los cerdos. Pero dice la Biblia también, narrando esta parábola, el Señor dice, pero llegó un momento en que él volvió en sí y dijo, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo viviendo de esta forma tan miserable? ¿Qué hago yo viviendo de esta forma tan opresiva si yo tengo un padre que es rico? Que los jornaleros de mi padre viven de mejor forma que la que yo estoy viviendo en este momento. Si yo me voy y le digo a mi padre que me perdone y me reciba como un jornalero, voy a estar mucho mejor. Pero ¿saben lo que ocurrió? ¿Sabe qué fue lo que ocurrió allí? Dice que cuando el hombre vino, el padre salió a su encuentro. El padre salió a su encuentro. Ni siquiera esperó a que llegara. Ni siquiera esperó a que este hombre se acercara delante de él para para presentar sus respetos y pedir perdón, sino dice que salió a su encuentro. Aquí una cosa bien interesante es que si él salió a su encuentro es porque el padre siempre salía a esperar por el hijo. Amén. Él estaba siempre a la expectativa de que su hijo un día volvería. Él estaba a la expectativa de que ese hijo que se había ido y había tomado toda su herencia, vendría algún día. Pero ¿saben qué?
no como nosotros pensamos, o como normalmente la gente dice, déjelo que se vaya, que yo lo espero aquí en la bajadita, dice uno, ¿verdad? No, Señor, Él lo estaba esperando, porque Él estaba dispuesto a restituirlo, a restaurarlo, a limpiarlo. Dice la Escritura que cuando el padre lo vio, le dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanlo, y pongan un anillo en su mano y un calzado en sus pies. Fíjense que este hombre venía con ropas harapientas. ¿De dónde venía? De apacentar cerdos. Se puede imaginar a lo que olía, ¿verdad? Se puede imaginar toda aquella cosa que traía encima pegada a su ropa y a su piel. Sin embargo, el padre asimismo lo tomó, lo abrazó, lo limpió, lo vistió y dio la orden de que sobre su mano pusieran anillo y que en sus pies que venían descalzos, sucios del camino, fueran puesto un calzado nuevo, un calzado limpio. Amén. Así hace Dios con nosotros. Así hace Dios con nosotros, sus hijos. Él nos sacó de donde estábamos. Nos llamó. Estuvo siempre a la espera de que nosotros viniéramos y siempre nos dio la oportunidad. Siempre nos dio la oportunidad y estuvo a la expectativa de que regresáramos. Y Él nos ha vestido con el mejor vestido y ha puesto en nuestra mano una señal de autoridad. Y ha calzado nuestros pies con el apresto del Evangelio. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ejercer el señorío y el gobierno que como hijos nos corresponde. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor por esto. Este hombre que se fue y despilfarró todo, este joven fue alguien que pudo entender que tenía la necesidad de un padre y que como tenía la necesidad de un padre necesitaba ser limpiado y ser transformado. Cada uno de nosotros, sin importar el tiempo en que nosotros hayamos conocido, que tengamos conociendo al Señor, sin importar el tiempo que haya pasado desde que vinimos al encuentro con el Padre, necesitamos siempre ser transformados, siempre ser limpiados, despojándonos de todo aquello que traemos del pasado. ¿Ok? Y nosotros necesitamos entender y saber que en el pasado nosotros estábamos cautivos del pecado y que el pecado no permitía que nosotros pudiéramos disfrutar de la vida maravillosa que tiene Dios para nosotros a través de Jesucristo. Pero recordemos que la cautividad, esa cautividad se refiere a estar dominado, a estar prisionero. Se refiere a estar bajo el gobierno, bajo el señorío de un captor, de un enemigo. Que aunque tengamos una aparente sensación de libertad, siempre va a haber algo que nos va a tener cautivo. ¿Sabe que se cuenta una historia, una anécdota del elefante? No sé, tal vez ustedes la han escuchado muchas veces. El elefante cuando es pequeño, cuando es bebé, ¿qué hacen? Amarran en su tobillo un grillete con una cadena muy fuerte y lo mantienen sujeto, estacado al piso. Cada vez que él intenta moverse, no puede moverse porque tiene su pie anclado a ese grillo, a esa cadena que lo tiene sujeto. Y cuando el elefante crece y lo llevan a los circos y lo llevan a exposiciones, el elefante siempre va a sentir que está cautivo y está preso, aunque simplemente lo amarren con una sencilla cadena o con una sencilla cuerda. ¿Por qué? Porque hay un estado de cautividad en su mente, porque hay un estado de cautividad en su vida que le han mantenido preso, le han mantenido cautivo, le han mantenido atado, le han mantenido oprimido allí. Así pasa muchas veces con algunos hijos de Dios. Hemos venido a Cristo y hemos recibido al Señor, y aunque somos salvos y sabemos que Dios es nuestro Padre y que Él está dispuesto a darnos todas las cosas, hay cosas en nuestra vida que son como ese grillete del elefante,
sin saber que eso que está allí atándonos es una simple cuerdita que el Señor ya tiene rota, pero que por la sensación que tenemos de lo que trae a nuestra mente, a nuestras emociones, a nuestros recuerdos, a nuestros sentimientos, nos mantiene cautivos, aunque vivamos en libertad. Ahora bien, sabemos bien, y lo hablamos la semana pasada, que el cautiverio no depende de nuestros hechos presentes, que el estar cautivo no depende de lo que nosotros estemos haciendo o de lo que nosotros hagamos en el presente. El cautiverio o estar cautivo depende más bien de situaciones pasadas. Depende de situaciones que nos han mantenido o que han marcado nuestra vida y nos mantienen atados. Tal como aquel elefante de la historia. ¿Qué pasaba con el elefante de la historia? Ya no tenía una cadena muy fuerte que le ataba a su pierna. Era simplemente una cuerda. Pero esa situación tenía marcado en su vida esa situación de cautiverio. Pero dice el apóstol Pablo que debemos dejar todo lo que está en el pasado. Debemos despojarnos del viejo hombre. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de ese viejo hombre está viciado. Hay vicios en su vida, hay patrones de conducta que le mantienen atado, que le mantienen oprimido. Pero ¿saben qué dice aquí? Dice, despójense del viejo hombre. Tenemos que tomar la determinación de despojarnos de ese viejo hombre, de despojarnos de esos patrones, de identificar cuáles son los patrones o cuáles son las situaciones en mi vida que están mostrando que hay ataduras, que hay cautividad en nosotros. La semana pasada hablamos de 5 aspectos que podían darnos un indicio de cautividad. No sé si ustedes lo recuerdan, los que vinieron la vez pasada. El primero fue rebelión. Cuando hay rebelión, ¿qué ocurre? Hay patrones, hay áreas de cautividad en nuestra vida. Porque la rebelión en un sentido muy general es oponerse a la autoridad, es cuestionar la autoridad. Entonces, cuando hay ese tipo de situaciones en nuestra vida, quiere decir que hay un área de cautividad en nosotros y necesitamos indagar cuál fue la causa para poder ser libres. También hablamos del resentimiento, cuando ha habido la falta de perdón, cuando hubo una falta de perdón en nosotros, cuando alguien nos ofendió, nos hirió, nos dañó, tal vez nos abandonó y nunca le perdonamos. Y es necesario que nosotros podamos aprender a soltarnos de todo eso. Ustedes saben que la palabra para perdonar es la palabra apúleo, que quiere decir desatarse. Desatarse. Es necesario que nos desatemos de toda cautividad. Número 3, falta de gozo. Esa falta de gozo es ese estado de tristeza, de aflicción, que nos mantiene incluso castrados hasta para reírnos. No tenemos la capacidad de reírnos ni de disfrutar las cosas que Dios tiene para nosotros. Sabiendo que Dios tiene cosas hermosas y maravillosas para nosotros. Y que Dios ha hecho para nosotros una vida hermosa. Pero cuando hay esa falta de gozo es porque hay cautividad en el corazón del hombre, que necesita ser librada. La falta de revelación no es más que la falta de comprensión de las Escrituras, de la palabra. De eso también hablamos la semana pasada. ¿Se acuerdan? A ver, ¿cuántos se acuerdan de eso? Bueno, no se acuerdan mucho, pero sí se acuerdan, ¿verdad? O tal vez sí se acuerdan, pero no quisieron levantar la mano. No hay problema. Entonces, la falta de revelación o la incomprensión de las Escrituras es un síntoma de que una persona está bajo cautividad en alguna de las áreas de su vida. El temor o inseguridad, eso también una señal de cautiverio, de estar en cautividad. Porque cuando hay temor, cuando hay miedo,
Eso manifiesta que está siendo cautivo en algún área. Yo quiero hablarle de 3 áreas más en las que el Señor me ha mostrado que necesitamos ir sanando, ir examinando en nuestra vida. Una de ellas es la orfandad. ¿Saben qué es la orfandad? Lo voy a leer tal cual como lo leí y lo tomé de donde lo investigué. Dice, es la ausencia de padres, más específicamente del padre, ya sea por abandono, ausencia o muerte. Eso en esencia es la orfandad. Ahora bien, usted puede decir, pero mi padre está vivo. Mis padres viven. Pero ¿qué ocurre? Que la orfandad es una condición de soledad, de abandono, de alguien que no siente que pertenece, de alguien que siente que no pertenece a ningún lado. Que si está con los jóvenes no se siente cómodo, que si está con los adultos no se siente cómodo. Que si está en medio de los compañeros de trabajo tampoco se siente cómodo. Es una persona que no encuentra un lugar donde sentirse bien. Eso es orfandad. Eso es orfandad. Es no pertenecer a ningún lado. Es sentirse desvalido. Es sentirse rechazado. La orfandad que muestra que si alguien me está mirando, puedo estar pensando de que me está mirando mal o que está examinando a ver cómo me juzga. Está mirándome para ver cómo me critica. Una persona que está en orfandad es una persona que piensa de esa manera. Siempre piensa y considera que está bajo observación. Una persona que está en orfandad es una persona que siempre quiere hacer las cosas para agradar a los demás. Y aunque así sea, siempre va a pensar que nunca agradó a nadie. Y eso ocurre mucho. Eso ocurre mucho. Fíjense que nosotros tenemos que tener la claridad de que Dios, que es nuestro Padre, Él nos acepta tal como somos. Él nos aceptó tal como somos. Él entregó a su Hijo por nosotros para que nosotros seamos transformados, para que seamos cambiados, para que seamos libres. Verdaderamente libres. Pero la orfandad nos separa de Dios. La orfandad es una señal de cautividad en la vida del hombre. Y saben que hay algo interesante en todo esto, que cuando una persona tiene un espíritu de orfandad, siempre va a pensar y va a creer que todo lo que hace o lo que debe hacer, tiene que hacerlo perfecto para sentir que tiene un valor en sí mismo. Son aquellos que quieren alcanzar una identidad a través de sus posesiones. Son aquellos que quieren alcanzar una identidad a través de sus logros personales. Yo no sé si usted se ha fijado, pero cuando nos preguntan, ¿tú quién eres? Yo reconozco y yo recuerdo de algo que me ocurría. Había una persona con la cual trabajé y la primer día que llegó a trabajar, todos nos presentamos por nuestro nombre con esa persona. Y esa persona llegó con su título por delante. Yo soy fulanito, yo soy de tal profesión, fulanita de tal. ¿Por qué? Porque eso denota un sentido de orfandad en la vida del ser humano. Porque a mí no me define un título que yo pueda tener. A mí no me define lo que otro pueda decir de mí. A mí no me define lo que otros puedan pensar de mí. A mí me define lo que Dios ha dicho de mí. Amén. Y yo le doy gracias a Dios porque Él ha dicho que yo soy su hijo amado. Amén. Ahora bien, quien vive en un espíritu de orfandad es una persona que se aísla, que se siente inseguro y que generalmente es celoso. Fíjense que uno de los síntomas de aquel que vive en orfandad son los celos.
¿Por qué? Porque hay inseguridad en sí. Porque tiene celo de su hermano, pensando que tal vez su hermano es mejor y que lo que hace su hermano es para competir con él. Y una prueba de esto la vemos en Caín. Caín era un hombre con un espíritu de orfandad. Y esto hizo que tuviera celos acerca de su hermano. Y ustedes saben lo que desencadenó esto. Este hombre era un hombre que, aunque había traído lo mejor que él tenía, él sintió que Dios había visto con más agrado el sacrificio de su hermano Abel. ¿Y qué ocurrió? Tuvo celos. Y esos celos generaron en él un rompimiento en su corazón de tal manera que lo llevó a cometer un homicidio. Pero lo interesante aquí en esto es que la orfandad produce esta situación de celos. También produce en el hombre un espíritu ambicioso, porque cree que mientras más puede tener, mientras más conquista, entonces es alguien que vale más. Y entonces comienza a desviar su amor por el amor al dinero. Y ustedes saben lo que dice la Biblia con relación a esto. Que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios es nuestro Padre y que como somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios. Porque nosotros no tenemos un espíritu de esclavitud. Dice la Escritura en Romanos 8, 14 al 16, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. No somos esclavos. No tenemos que tener un espíritu de orfandad y de esclavitud que nos conduce al temor, nos conduce a los celos. Nosotros tenemos que entender que hemos recibido el espíritu de adopción, un espíritu por el cual nosotros podemos clamar, Abba, Padre. ¿Y sabe que hay algo maravilloso? Yo en cierta ocasión estaba dando unas clases en un instituto teológico y hablábamos acerca de los nombres de Dios, como parte de esa materia. Y hablábamos de los nombres de Dios y comenzamos a hacer una lista y cada uno fue exponiendo cada uno de los nombres de Dios que fue encontrando en las Escrituras. Y usted se pone a hacer una lista enorme de nombres, pero sabe que ninguno encontró este nombre. Y cuando todos terminaron, yo le dije, pero ahora en el nuevo pacto tenemos que hay un nuevo nombre para Dios. Es Abba Padre. Es mi Padre. Y ese nombre quiere decir que Él es mi sanador, Él es mi proveedor, Él es mi ayudador, Él es mi fortaleza, Él es el Señor de mi vida. Por eso nosotros podemos clamar, Abba Padre. Amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Padre que tenemos, a ese Padre maravilloso. Y algo bien importante en esto es que cuando nosotros caminamos en la libertad plena y el espíritu de orfandad no está en nosotros, nosotros tenemos plena convicción por causa del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y Él es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Y si somos hijos, somos amados. Y si somos amados, somos aceptados como somos. Y como somos, Dios quiere transformarnos para que seamos mejores. Amén. Gloria a Dios. Número 7, si seguimos con la numeración de la semana pasada, o número 2 del día de hoy.
la religiosidad o el legalismo. Hablar de religiosidad o del legalismo se refiere a las prácticas de dogmas, ceremonias, ritos, que están vinculadas a cosas que son externas. Están vinculados con cosas que tienen más que ver en estereotipos de hombre y no en lo espiritual. Juan capítulo 8, versículo 31 al 32, dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, presten atención a la respuesta de esta gente. Dijo: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Ellos tenían la cabeza llena de religión, porque esa religión incluso les impedía entender de que ellos estaban bajo el dominio, bajo la cautividad del Imperio Romano. Ellos estaban bajo la cautividad del Imperio Romano porque ellos pensaban que vivían en libertad. Pero ellos tenían que rendirle tributo al Imperio Romano, ellos tenían que rendirles cuentas al Imperio Romano, y si un romano se los tropezaba en el camino, iba con carga y le decía: mira, llévame mi maleta porque yo estoy cansado, llévala. Y el judío tenía que tomar la maleta y llevarla, porque era una orden, porque era la cautividad que operaba en el momento. Y no solamente eso, y ellos, fíjense el nivel de la religiosidad de estos hombres, que dice: nunca, jamás hemos sido esclavos de nadie. Y fíjense que la más reciente en las escrituras de las esclavitudes fue la del Imperio Romano. Pero fueron esclavos de Babilonia, de muchos pueblos. Pero ellos no podían entenderlo. ¿Por qué? Por causa de la religiosidad. Cuando pensamos que no necesitamos libertad, es porque estamos siendo víctimas de la religiosidad. Esa religiosidad nos impide caminar en libertad. Esa religiosidad impide indagar en lo profundo de nuestro corazón y llevarnos a un nivel de verdadera libertad. Amén. Necesitamos dejar a un lado la religiosidad. Necesitamos dejar a un lado el legalismo, porque el legalismo pretende siempre alcanzar el favor de Dios a través de patrones, de leyes, de reglas, de comportamiento y fundamentos que están basados y fundamentados solamente en la ley, dejando a un lado la maravillosa gracia en Cristo Jesús. A veces queremos tener una simbiosis entre ley y gracia. Queremos gracia para unas cosas, pero queremos ley para otras. Y cuando caminamos de esa forma, resulta que estamos siendo esclavos, estamos siendo cautivos. ¿De qué? De un área en nuestras vidas que nos impide entender que la gracia del Señor es amplia, es completa, es perfecta y que nos hace libres por completo. Amén. Dice Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 4 y 5, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. O sea, no es por la justicia que nosotros hayamos hecho que somos salvos. No es porque yo haga o deje de hacer lo que está en la ley. Soy salvo porque Cristo me hizo salvo. Soy salvo porque a Dios le plació, le provocó, quiso, nos amó y nos lavó con la sangre de su Hijo Jesucristo para regenerarnos y para renovarnos a través del Espíritu Santo que mora ahora en nosotros.
Y ese Espíritu Santo es el que abre nuestros ojos para que podamos ver y entender dónde necesitamos desatarnos. Para que dejemos de caminar como ese elefante que usted se pone a observar. Los elefantes de circo siempre tienen el mismo paso. Como dice por ahí, un pasito para adelante y otro para atrás. ¿Por qué? Porque está cautivo. Por eso es que a veces cuando un hombre o una mujer se encuentra cautivo, siente que da un paso adelante y se siente victorioso, pero viene algo que lo debilita y camina, da un pasito para atrás, porque está atado, porque está cautivo. Y es necesario que nosotros, como hijos de Dios, que podemos vivir y experimentar la libertad plena, podamos avanzar con firmeza hacia el objetivo que Dios tiene para nosotros, porque los pensamientos que Él tiene para nosotros son pensamientos de bien, para que alcanzar el fin que esperamos. ¿Dice o no dice así la Escritura? Dice, yo tengo unos pensamientos que son superiores a los de ustedes. Superiores, son pensamientos de bien, son pensamientos de paz, para darles el fin que ustedes esperan. Para que podamos vivir en la libertad plena. Pablo también advierte sobre los religiosos diciendo que en los postreros días, ¿cuáles son esos postreros días? ¿Será que se parecen a algo que estamos viviendo nosotros o qué? ¿O serán los que van a venir después? Yo creo que estamos en los postreros días, ¿verdad? Dice que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos por causa de hombres que tienen aspecto de piedad, pero no lo son. Por causa de hombres que parecen ser muy espirituales, pero son religiosos. Por causa de hombres que engañan con palabrerías y discursos, mostrando piedad, mostrando bondad, pero resulta que son engañosos. Y dice 2 Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, evítenlos. A estos, evítenlos. Hay que evitar la religiosidad. Hay que evitar esas situaciones de legalismo. Hay que tener la claridad de que a nosotros no nos salvó una ley. Porque por la ley ninguno de nosotros pudiera haber alcanzado la salvación. De hecho, ninguno pudo alcanzar la salvación por causa de la ley. Porque dice la Biblia que los que murieron en la esperanza del Mesías, ellos fueron libertados cuando el Señor bajó a los lugares más profundos para llevárselos con Él y sacarlos de ahí. Porque ellos no pudieron alcanzar la salvación. Ellos no pudieron alcanzar la salvación que tanto anhelaban, ni porque hacían todos los ritos, ni todos los sacrificios, ni en sus fuerzas hicieron el cumplimiento de toda la ley para ser libres. No pudieron alcanzarlo. Así ninguno de nosotros puede alcanzarlo. Solamente es por su gracia. Es por su gracia, ¿verdad? Es por esa gracia maravillosa. Es por esa gracia que ahora nosotros podemos vivir y alcanzar la libertad. Y es por esa gracia que Dios quiere que nosotros vayamos caminando en pos de nuestra libertad plena y completa, en pos de la restauración completa de todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Número 8 o número 3, depende como usted lo esté anotando. 3 de hoy, 8 de la serie que venimos trayendo, ¿verdad? Denle un fuerte aplauso al Señor. Lo veo como muy serio. Lo veo así como muy serios. Fíjense que cuando leemos el pasaje con detenimiento, el pasaje que está allí en Lucas dice: me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Quiere decir que la ceguera es un tipo de cautividad. La ceguera es un tipo de cautividad.
forma parte de la cautividad, pero es una forma más específica de cautividad. Ahora bien, ¿qué es la ceguera? En esencia es la pérdida total o parcial de la visión. Y me llamó mucho la atención porque cuando lo busqué no dice la pérdida total o parcial de la vista. No, es la pérdida total o parcial de la visión. Quiere decir que no se trata solamente con la capacidad de ver con los ojos, sino es la capacidad de poder ver más allá de lo que ven nuestros ojos. ¿Ok? Ahora, una de las condiciones más significativas que afecta la cautividad es la falta de visión. Es la falta de visión. Cuando alguien es llevado cautivo por un enemigo, ¿qué es lo que hacen inmediatamente? Luego de amarrarlo, de someterlo, ¿qué hacen? Les cubren los ojos. Cuando secuestran a alguien, ¿qué es lo primero que hacen? Le ponen una careta, una funda, le tapan los ojos para que no pueda ver, para que pierda el sentido de orientación, para que pierda la perspectiva de dónde está. Bueno, así mismo hace el enemigo. Y así mismo hace. Por eso fue que dice que el Dios de este siglo cegó los ojos de su entendimiento. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero nosotros que hemos venido a la luz, que nos ha resplandecido Cristo, que nosotros podemos ver y hemos venido a salvación, también podemos estar experimentando algún tipo de ceguera, porque fíjense que dice que es la pérdida total o parcial. Es la pérdida de visión total o parcial. Es decir, que puede ser que aunque vemos y aunque hemos visto la salvación, no alcanzamos la libertad plena en algunas áreas de nuestra vida. Puede ser en el área económica, en el área familiar, en el área sentimental. ¿Por qué? Porque tenemos los ojos nublados. Porque pasa así, igual como aquellos que usamos lentes. Si yo me quito los lentes, yo no pierdo la vista. Yo veo dónde estoy, pero no puedo distinguir ni siquiera el que está en la tercera fila. ¿Por qué? Porque mi visión es limitada sin ellos. Pero con Cristo nosotros tenemos la posibilidad de ver más allá. Amén. Podemos ver muchísimo más allá. Y una de las cosas que ocurre cuando nosotros perdemos la visión, cuando perdemos la capacidad de tener visión, es que desconocemos cuál es nuestra identidad. Un hombre que está bajo la cautividad, que está bajo un espíritu de ceguera espiritual, es alguien que no conoce cuál es su verdadera identidad. Porque aunque sabe que es hijo de Dios, no conoce cuál es el propósito ni su llamado de su vida. No entiende para qué está aquí. Puede pensar que yo recibí al Señor, soy salvo, pero me voy para el cielo y eso es todo. Voy a esperar que venga Cristo y listo. Yo vivo y me mantengo en santidad, me porto bien, ¿verdad? Yo traigo mis diezmos, mis ofrendas, vengo al servicio, canto, alabo, adoro, oro, y eso es todo. Pero ¿sabe qué? Dios lo trajo a usted con un propósito. Dios trajo para acá a usted, lo trajo a la iglesia, al conocimiento de Cristo con un propósito, porque usted es un embajador de su reino. Y como embajador de su reino, usted tiene que conocer cuáles son sus funciones. Usted tiene que conocer cuál es su verdadera naturaleza. Usted tiene que entender para qué Dios le ha salvado. Recuerden que la salvación no es el todo. La salvación es el primer paso. Amén. La salvación es el primer paso. Usted necesita desarrollar con la visión que el Señor le entrega cuál es su labor, cuál es su tarea en el cuerpo de Cristo. Porque usted no vino a formar parte de un cuerpo para ser
un cuerpo, un miembro inútil, una parte inútil del cuerpo. Todas las partes del cuerpo humano tienen una función. Todas. Aún el cabello. Usted puede pensar que el cabello, bueno, pero ¿para qué tengo que estármelo cortando continuamente? ¿Por qué? Pero pregúntele a alguien que no tiene cabello cómo las pasa cuando está bajo el sol. Pregúntele. Trate usted de sacarse todas las uñas a ver si va a tener la misma fuerza en sus manos. No las tiene. No las tiene. ¿Por qué? Porque usted, como miembro del cuerpo de Cristo, usted tiene una función. Ahora, es necesario que usted pueda abrir sus ojos y tener la claridad de cuál es su función en el cuerpo. Amén. Ahora, una de las cosas que limita la falta de visión es que hace que el hombre pierda su capacidad creativa. Que el hombre pierda su capacidad de crear. Que si usted se da cuenta, es parte de la naturaleza que Dios depositó en usted. Parte de la naturaleza que Dios, de su propia naturaleza, depositó en usted. Él es Dios creador. Él creó todas las cosas. Pero puso también en usted la creatividad para que usted pueda crear. Amén. Y cuando usted pierde la capacidad de crear, perdóneme, usted está padeciendo de ceguera. Hay que ver dónde está esa área en su vida que le está impidiendo avanzar. ¿Dónde o cuál región o cuál área de su vida está bajo cautividad y le está impidiendo avanzar? Entonces es necesario que entendamos que la ceguera o la ausencia de una visión completa o parcial es un síntoma de cautividad. La soberbia o arrogancia hace ciego al hombre. ¿Por qué? Porque creyendo que su conocimiento, porque confiando en su propio conocimiento, en su propia sabiduría, deja de depender de Dios. Y esa es una forma de ceguera. Fíjense lo que dijo el Señor en Juan capítulo 9, versículos 39 al 41. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos ciegos también? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Pero ahora, porque decís que ven, vuestro pecado permanece. Cuando creemos que nos las sabemos todas, de que no necesitamos a Dios para nada, nos volvemos arrogantes, nos volvemos soberbios, cuando pensamos que no necesitamos el cuerpo de Cristo, entonces nos hacemos como esos fariseos. Yo no soy ciego, yo veo todo, yo me las sé todas. Y dice el Señor: si fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero como ustedes dicen que ven, ahora su pecado permanece. Pero ¿saben qué es lo maravilloso? Que la libertad que Cristo nos ofrece, cuando dice allí que vino para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, solamente se puede alcanzar al ser establecido en la verdad presente, al ser establecidos en este nuevo pacto, al ser establecidos en entender y saber que solo bajo la unción del Espíritu Santo manifestada en Cristo y en su cuerpo es la que puede hacernos verdaderamente libres, para que podamos ser libres de la orfandad, para que podamos ser libres de la religiosidad, para que podamos ser libres de la ceguera, para que podamos ser libres de todas estas cosas en las que hemos hablado, de la rebelión, del resentimiento, de la falta de gozo, de la falta de revelación, del temor.
solamente sometiéndonos a la unción del Espíritu Santo puesta en Cristo la cabeza y que desciende hasta el borde de su vestidura, es decir, sometiéndonos al cuerpo de Cristo. Solamente podemos ser verdaderamente libres. Cuando conocemos la verdad, porque la verdad por sí sola no trae libertad. La verdad que trae libertad es la que conocemos. Porque dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Yo voy a pedirle, por favor, póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies y vamos a pedirle al Señor que pueda abrir nuestros ojos para que podamos ver, primeramente, dónde estamos cautivos. Que el Espíritu Santo pueda abrir nuestro entendimiento, escudriñar en lo más profundo de nuestro ser, escudriñar incluso en nuestro pasado o en nuestros antepasados para ver dónde fuimos cautivos, dónde fue que quedamos cautivos, dónde fue que nos pusieron ese grillo en el tobillo para que no pudiéramos avanzar, para que podamos disfrutar a plenitud lo que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús, para que podamos disfrutar a plenitud de las inconmensurables riquezas de su gloria, de la libertad plena, completa que solamente en Cristo tenemos. Recuerden que como cuerpo de Cristo somos miembros de Él, y esa unción que está sobre la cabeza, sobre Cristo, viene a cada uno de nosotros como miembros de su cuerpo. Como dice allí en el Salmo, porque viene desde la cabeza, baja por sus barbas y llega por todo su cuerpo hasta el borde de sus vestiduras, para que podamos ser libres de orfandad. Hay muchos de nosotros que por años caminamos con orfandad. Tal vez aunque tuvimos una familia que nos amó, que nos instruyó, que nos dio afecto, que nos dio cosas. Tal vez todavía caminamos en orfandad. Pero hoy es el día de ser libres de la orfandad. Hoy es el día de ser libre de aquello que no nos permite avanzar por causa del espíritu de religiosidad. Que aquellas cosas que no nos permiten avanzar porque somos ciegos, porque no vemos a nuestro alrededor, porque no tenemos una perspectiva clara. Una perspectiva que nos muestra cuál es la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Porque el enemigo vino y nos cegó en algún momento. Porque vino, nos encapuchó y nos puso la capucha para que nos desorientáramos. Pero es el tiempo de que nosotros podamos venir a una libertad plena. Todos nosotros. Que podamos como iglesia experimentar una plena libertad. Yo le doy gracias a Dios porque hace poco las mujeres tuvieron una actividad, un encuentro, un retiro de mujeres, donde fueron ministradas, donde han comenzado a ser libertadas en todas las áreas de su vida. Allí todas fueron ministradas, fueron sanadas. Otras comenzaron un proceso de sanidad. Y es necesario que ahora nosotros, los varones, los hombres, pasemos por este mismo encuentro. Por un tiempo hermoso donde podamos venir a libertad. Para que vengamos sin penas, sin temores. Con un corazón sencillo, humilde, a desnudar nuestro corazón. Para que seamos transformados, para que seamos sanados. Es por eso que necesitamos avanzar en esto. Yo creo que Dios está haciendo cosas grandes con nosotros. Yo creo que Dios ha comenzado con nosotros como iglesia un proceso en el cual Él está limpiando todo lo que está estorbando para entregarnos esta ciudad
para que podamos ser verdaderamente embajadores de su reino en esta ciudad, para que verdaderamente seamos hombres y mujeres que van donde está nuestro trabajo, donde está nuestra comunidad, y podamos ser de impacto en cada uno de ellos. Pero necesitamos ser sanados primero. Necesitamos ser libertados primero. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor. Gracias por tu amada. Gracias por esta iglesia amada, Señor, a la cual tú has mirado, Señor, para traer sanidad sobre ella, para traer restauración, para traer libertad, Señor. Tú te has empeñado, Señor, en traer una restauración completa y total de tu iglesia, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que en este tiempo postrero, Señor, tú traerías la restauración de todas las cosas antes de la manifestación plena de tu Hijo Jesucristo. Antes de que tu Hijo vuelva, Señor, tú restaurarías tu iglesia, Señor, para encontrar una iglesia ataviada, sin manchas, sin arrugas, sin ataduras. Señor, gracias, porque tú has comenzado un proceso en nuestras vidas, Señor. Un proceso que nos lleva, Señor, a ser verdaderamente libres, Padre. Gracias, Señor. Padre, yo oro por cada uno de aquellos que han venido aquí por primera vez, Señor, para que tú puedas seguir obrando en el corazón de ellos, Señor, para que esa ceguera que les impedía ver la luz de tu evangelio, Señor, pueda ser quitada de ellos, Señor. Te pido por favor, Señor, que sigas tocando y limpiando cada uno de nuestros corazones, Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor, por esa libertad que solamente en Cristo tenemos, Dios. Señor, gracias. Gracias porque solo en ti, Señor, solo bajo el poder y la unción de tu Espíritu Santo que reposa en ti y en cada uno de nosotros como tu iglesia. Solamente la unción de tu Espíritu nos hace traer, Señor, a la luz aquellas cosas que están allí, Señor. Porque es necesario, Señor, que una tierra sea limpiada antes de que venga el tiempo de la cosecha. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, haces cosas grandes en nosotros. Gracias, Señor. Trae libertad, Señor, a los que están cautivos, Señor. Examina nuestro corazón, Señor. Examina aún nuestro pasado, Dios. Señor, eso que yo he llamado el cuarto del olvido, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. Trae la luz sobre ello para que venga, Señor, tu Espíritu Santo y nos haga libres, Señor, y nos ayude a limpiar y a sacar todo aquello que está en ese cuarto, Señor. En el cuarto del olvido, Dios. Señor, gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Yo te doy muchísimas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú dices en tu palabra, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, porque tú que eres nuestra luz, Señor, has venido, Jesús, porque la gloria del Señor ha nacido sobre nosotros. Porque aunque hayan tinieblas que cubren la tierra y oscuridad que cubren las naciones, sobre nosotros amanece el Señor. Sobre nosotros amanece el Señor y viviremos su gloria. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, porque tú dices en tu palabra que entonces veremos y resplandeceremos y nos maravillaremos y se ensanchará nuestro corazón. Y las multitudes verán
lo que tú estás haciendo en tu iglesia y con tu iglesia, Señor. Porque las naciones vendrán a ti, Señor. Porque un río poderoso, Señor, vendrá sobre esta ciudad, Señor, y sobre este país. Y sea lo que sea que se levante, Señor, nosotros permaneceremos firmes en ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor, y te alabamos, Dios. Muchas gracias, Señor. Siga llorando al Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor.